Géminis, bienvenidos mis reyes y reinas una vez más a su canal. Yo como siempre aquí lista para darte una nueva lectura, una nueva predicción. Recuerda que son lecturas atemporales, por lo que en el momento que llegues a ver este vídeo es el momento en el que debes recibir este mensaje. ¿Vale? No te dejes llevar por la fecha en la que he subido este vídeo. En el momento que llegues, a partir de ahora se activará esta energía, estará entrando en tu vida. Recuerda que puedes mirar tus otros signos de tu carta natal, tu ascendente, tu Venus o tu lunar, para que complementes este mensaje. Pero esta lectura también es aplicable para cualquier otro signo de tu carta natal que sea Géminis. Perdón. Muy bien, la he querido dividir en tres partes. La lectura se llama Esto es oro puro. Y la he querido dividir en personas con pareja, personas solteras y el grupo con personas de relaciones ocultas. Vamos a comenzar por las personitas de... Esta se ha querido voltear y la voy a tener en cuenta. Puede que tu conexión en este momento esté un poco distanciados ustedes dos, un poco cortante vuestra comunicación, muy enfocados en el trabajo. Mira, la conexión de ustedes, veo que la comunicación por lo menos va a comenzar a fluir más. Y algo muy bueno, el que me salga en positivo el 3 de espadas con el paje aquí, es que la comunicación que van a tener va a ser importantísima para como erradicar, para subsanar una decepción, una traición puede ser para muchos, pero es como que se va a hablar del problema, se va a hablar de lo que pasó y se va a tener una comunicación o una conversación productiva, pacífica, ¿vale? Ahora, en negativo, puede estar como entorpeciendo un poco vuestra conexión el hecho de querer independizarse, el querer solamente, vamos a decir, enfocarse en el aspecto económico. Es como un poco, y te digo que es egoísmo porque me sale en negativo. Normalmente te diría, está bien pensar en ti, realzar tu autoestima, enfocarte en tu independencia, en ser una persona empoderada, eso está perfecto. Pero cuando sale como obstáculo, es porque está evitando que vuestra conexión mejore. Si han tenido alguna situación, como estoy viendo aquí, se va a estar hablando con total claridad y asertividad cualquier herida del pasado, cualquier situación que haya pasado entre ustedes. Fíjate cómo comenzó todo con una lucha por comenzar las cosas, por entenderse, por aceptar un comienzo. Eso está muy bien. Pero la propia actitud de lucha, de batallar, de yo me enfrento a lo que sea y estoy empoderada o empoderado, es lo que pudiera impedir la mayor resolución de la conexión. Sin embargo, esto me salió así parecido en otro signo. No recuerdo cuál. Te tengo que decir que está muy bien
trabajar, pero cuidado, porque aquí hay algo que no está muy bien con respecto a alguien del trabajo. Puede ser que esta haya sido la traición. Vale. Estoy esperando a ver qué más me dicen, porque a veces comienzo a poner las cartas y en el preciso momento que las pongo no me dicen. Y ya después cuando voy cerrando, entonces me hablan un poco del principio. Y con las cartas que salen en antes, pues puede ser que ese engaño o esa traición tenga que ver con algo del trabajo. A ver, para uno de ustedes, esa traición tiene que ver con una persona del trabajo, ¿vale? Pero es que a la vez veo entendimiento entre ustedes, veo como que van a volver a conectar. No veo una separación. Puede que haya habido una aventura, pero es que también para mí, y te lo tengo que decir como lo estoy viendo, puede que haya una persona que haya estado sembrando cizaña entre ustedes. Una persona falsa que haya estado creando problemas entre ustedes y que realmente esta persona aclare todo. No siento que esta persona realmente te haya traicionado. Así es como lo estoy viendo. Puede que no sea para todos, pero para mí esta persona te va a aclarar tu personita especial, tu pareja. Te va a aclarar de que todo ha sido parte de la maldad de otra persona, que no ha sido real. Aquí pesan mucho recuerdos de momentos que ustedes han vivido. Y no siento que esta persona quiera perder lo que tenga contigo, independientemente de si ha tenido una aventura en su trabajo o no. ¿Vale? Esta persona quiere ir a más contigo. Mira, al principio me equivoqué con el signo de Tauro y ahora me muestran el signo de Tauro otra vez. Puede que tu persona sea del signo de Tauro o que esa persona sea... es como una pista, ¿vale? Yo veo a tu pareja tratando de reconquistarte, teniendo detalles contigo, pudiera incluso regalarte alguna flor, ¿vale? O simplemente en esa conversación que va a tener contigo, hacerte recordar momentos en los que ustedes han vivido. Pero yo no veo que la relación entre ustedes se vaya a enfriar. Todo lo contrario. Ojo, cuidado con el ir en demasía con respecto a yo soy independiente, a yo no me rebajo ante nadie, yo soy suficiente, porque eso puede obstaculizar la comunicación entre ustedes. Esta persona va a aclarar todo, como para eliminar esa decepción de parte tuya. Incluso esta persona pudiera estar acudiendo a otras personas que ya les conocen para que les dé alguna ayudita, algún empujoncito, porque esta persona viene hacia ti. No veo una separación, para nada, y veo a esta persona que va como a tratar de reconquistarte. En plan romántico, en plan vengo, te traigo una florecita, te recuerdo los momentos que vivimos y le pesa mucho, en el buen sentido de la palabra, que no le permite, ni te permite a ti tampoco, dejarlo todo, tirar la toalla y seguir, ¿vale? Vamos a pasar ahora a mis chicos de Géminis.
que están solteros y sin compromiso. Vale, por el momento tú estás ahí tratando de subsistir, tratando de resistir el vendaval, quizás la soledad, por momentos diciendo, bueno, es como sacando la parte positiva y la parte no tan positiva de la soledad, de estar solo, ¿vale? Pero en tu corazoncito, y está en positivo, si hay disposición al amor. Puede que incluso tengas sentimiento por alguien y eso lo tengas calladito, ¿vale? Pero hay una disposición, una apertura al amor que está en positivo. Ahora, ¿qué es lo que puede estar obstaculizando esto? ¿O qué es lo que está en negativo? El no dejar ir los pensamientos negativos. En seguir ahí con ese pensamiento en las cosas que sucedieron anteriormente en tu vida, ¿vale? Dándole vueltas y vueltas y vueltas ahí en la cabeza que te mantienen como en una tormenta en un vaso de agua. Claro, te cuesta porque en principio todo estaba bien. Tenías incluso una familia donde aparentemente todo estaba bien, todo viento en popa y a toda vela. Y es que yo no veo. Aquí están ustedes dos. Es como si no, todavía, aunque estén separados o aunque estés soltero tú o soltera, aquí están. O al menos aquí está la persona. Vamos a ver, vamos a seguir sacando. Sí. Ay, como me está saliendo esta carta. Me está saliendo muchísimo esa carta, mira. Te lo tengo que decir porque lo estoy viendo así, obviamente no va a ser para todo el mundo. Aquí hay una reconciliación con una persona con la cual ya tú viviste una historia, una persona con la cual todavía tú no has pasado página, con la cual tuviste un compromiso. Hay una reconciliación, hay un empezar de nuevo, ¿vale? ¿Qué es lo que puede impedir que ustedes vuelvan a conectar como debe ser? Los pensamientos negativos sobre cosas que pasaron, sobre cosas que sucedieron que quizás causaron una separación entre ustedes. Para mí va a estar llegándote la proposición de esa persona y tú vas a estar poniendo en una balanza lo que tú deseas hacer, lo que tú quieres en tu vida y lo que no. Para mí le va a estar dando la oportunidad a esta persona para hacer las cosas diferentes, pero para reconciliarse. Obviamente en este momento no tienen nada, pero ni tú has dejado de pensar en esta persona, ni esta persona ha dejado de pensar en ti. Claro, no va a ser para todo el mundo. Incluso para algunos puede ser una persona que ya conoce y que no has tenido nada. Para algunos va a ser una reconciliación con una persona que ya has tenido una historia de amor con esta persona. Y para otro grupo va a ser una persona que le conoces, pero con la cual todavía no había una historia de amor. Quizás había gusto. O quizás tuvieron algo hace mucho tiempo
y quedó como eso detenido en el tiempo y ahora esta persona puede estar reapareciendo y a ti te pone en 3 y 2 a tomar una decisión, ¿vale? Pero las cosas aquí van a ser diferentes esta vez para ti. Te das una oportunidad, porque el loco habla de arriesgarte, de darte una oportunidad, pero esta vez hacer las cosas diferentes, ¿vale? Esta vez las cosas serán diferentes. Te digo que esta persona ya la conoces también porque viene del pasado, ¿vale? Viene del pasado. Puede que lo que estés poniendo en una balanza sea la nueva persona y lo que ya viviste con esta otra persona o esta otra persona en sí. ¿Vale? No sé si me he liado mucho, espero que me hayas entendido. Aquí hay una posible reconciliación, pero también hay una persona que es nueva para ti en cuanto a amor, pero que ya le conoce. ¿Vale? A pesar de lo que tú hayas vivido, a pesar de que sea una reconciliación o no, tú te estarás dando una nueva oportunidad, sea cual sea tu caso. Aquí hay una oportunidad de aventurarte y de abrirte al amor, haciendo esta vez las cosas de manera diferente. Es una oportunidad nueva que tienes en la vida. Y yo siento que no le estás dando la espalda, que estarás valorando muy seriamente la posibilidad de dar el paso. Ahora, mis chicos de Géminis, que tienen una relación en oculto, relación en oculto, bueno. Aquí puede que en este momento ustedes estén pasando por una crisis, pasando por un momento un poco complicado, ¿vale? En positivo está el sol, mejor carta para estar en positivo imposible, porque es una carta que te habla de victoria, de felicidad, de alegría, de triunfo, de vencer obstáculos, de darle luz a la oscuridad. Es como si te estuviera diciendo lo que está pasando en este momento en tu relación le está como dando luz a la situación. Ahora, ¿qué puede estar? Me dice que alguno de ustedes ha puesto a la persona a elegir, que sea una relación de un triángulo amoroso y que le hayas dicho a la persona, si no decides, hasta aquí llegamos. Y te hayas puesto fuerte y esto haya causado una ruptura entre ustedes. Pero está en positivo la posibilidad de que esto cambie. El sol que trae pues nuevos comienzos, triunfo, victoria, alegría, nacimientos de verdaderas relaciones, ¿vale? ¿Qué puede estar en oposición a esto? Los recuerdos, la nostalgia. Vale, yo te veo, fíjate. Ahora estoy viendo solo un escenario. No estoy viendo los dos, sino uno solo. Donde tú has dicho, voy a pensar en mí, voy a abrirme a valorarme realmente. Te podía estar un poco haciendo mella el recuerdo de esta persona. Vienes de tener las cosas claritas, pero lo que viene a partir de ahora es cortar, ser valiente, sacar todo el coraje y todo el valor
que necesitas para enfocarte en tus planes, en tus proyectos, en ti. Yo te veo a ti con mucha firmeza, no cediéndole ni un ápice así de terreno a esta persona. No te voy a decir, esta persona viene, se van a entender, no. En este preciso momento, el tiempo este que está en lo que abarca esta lectura, es momento de ruptura. Sí, en positivo está mira, lo estoy sintiendo por apoyo del universo. Como que te están diciendo, estás en lo correcto. Le estás dando luz a tu vida. Tomando una decisión. Te puede empujar un poquito hacia atrás el recuerdo con esta persona. Mantente firme. Enfréntate con mucho coraje y valor. Enfócate en ti. Ya veremos más adelante lo que pasa con esta persona. Ya veremos. Pero ahora, esto que estás haciendo te trae triunfo y victoria a ti. Y olvídate de lo demás. Mantente firme ahí, con la espada en mano, sin cederle un ápice de terreno a esta persona. Y saca toda tu fuerza y todo tu coraje, que lo que tenga que ser será. Si esto va a traer a la persona de vuelta como tiene que traerla, perfecto. Y si no, que siga su camino. Tú enfócate en ti. ¿Por qué? Porque el triunfo es tuyo. Sea cual sea el camino que tome esta relación o esta conexión. Todo te trae el triunfo y la claridad a ti. En tu camino, en tu vida, en ti en general. Pero sí debes ser valiente para poder mantenerte así, firme. ¿Vale? Espero, mis amores, que les haya servido esta lectura, más allá de que les haya gustado, porque como siempre digo, yo no vengo a endulzarte los oídos, yo vengo a decirte con total claridad lo que veo para que te ayude a ti a tomar decisiones, siempre pensando en que tú tomes la decisión más acertada para ti. Si te ha servido, si sientes que te hace bien saber la verdad o lo que necesitas saber, pues por favor me lo en los comentarios, dame like para que pueda también llegar a más personas. Y nada, un beso y un abrazo enorme, millones de bendiciones a todos mis suscriptores y bienvenidas a las nuevas personas que se están incorporando nuevas al canal. Un abrazo y un beso enorme, los espero pronto. Chao.